y decía que para charlar de cómo está la República Bolivariana de Venezuela, saludamos a Francisco González, con quien hemos hablado, analista desde Caracas. ¿Cómo te va, compañero? Buen día. Hola, buen día, Lucas, y saludos al programa Punto de Partida y a la radiográfica desde aquí, desde Venezuela. Te cuento que en los medios comerciales de la Argentina ya Venezuela pasó. Ahora ya Sí, sí, se fue de agenda, ¿no? sí, sí, Parecía sí. que era el No tema, pendiente, sí. era el tema Sí, nacional, no importaba la claro. economía, la caída del empleo, bueno, la crisis económica que estamos viviendo, sino el respeto de la voluntad popular en Venezuela. Entonces escuchaba por aquí, por allá, queremos las actas, hasta Cristina lo dijo, y Sí. uno decía, pero a ver, La palabra del año. claro, la palabra del año, ¿no? Queremos las actas y uno decía, estudien cómo es el sistema electoral en Venezuela, que hay 5 poderes, que es distinto de la Argentina. Sí. Bueno, El poder moral. nos hemos cansado, amigos, pero bueno, ya está. Como nos hartamos de ciertos dirigentes, es que llamamos de nuevo a Venezuela para que ustedes, que son soberanos y que se están autodeterminando también en este proceso de cambio, que llevan hace mucho tiempo, primero con Chávez, ahora con Maduro, pero sobre todo con un pueblo que está participando, pese a todas las dificultades, que uno a la distancia no las desconoce, pero valora que, bueno, haya, por ejemplo, un Consejo de Defensa Nacional que haya durante horas explicado al pueblo los ataques que están recibiendo. Quiero tu informe de cómo está Venezuela. Bueno, sí, mira, si bien aquí sigue siendo el tema, las actas, ¿no? El tema este que está sugiriendo que allá tomó la batuta en la más media, en el streaming, también ha sonado aquí, no te creas, estamos muy pendientes de lo que está pasando allí con la situación de Alberto y todo eso, ¿no? Ah, Entonces, sin embargo, bueno, aquí seguimos en este tema electoral y ayer vimos el SECODENA, el Consejo de Defensa de la Nación, que el SECODENA es como la institución madre, ¿no? De ese consejo, que lo preside presidencia, pero también están los distintos poderes, ¿no? Ahí representados, ¿no? Se puede ver ahí por internet. Sobre todo la parte que tiene que ver con la seguridad de la nación, el tema que tiene que ver con... Y abrieron un espacio nuevo, que esto no estaba, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la seguridad cibernética. Esa parte no estaba. De hecho, no, yo he estudiado la ley que contempla el Consejo de Defensa de la Nación porque estamos vinculados de alguna manera a esa dinámica. Y esta parte no, porque son estos temas que tienen que ver con delitos informáticos, si bien aquí hay una ley sobre eso, pero en el tema del Consejo de Defensa de la Nación, este espacio sobre la defensa en el área de la cibernética no estaba, pues. Es algo novedoso y creo que lo tomaron precisamente, Lucas, por eso que tú estás hablando, de cómo Venezuela se ha convertido de alguna manera en un tema interno en muchos países. Y bueno, ya más allá de eso, tiene que ver también con una lógica de la más media, ¿no? Internacional. Y yo creo que se lo comentaba a ustedes la semana antepasada, cuando hubo la explosión de la violencia, que el lunes 29 terrible y 28, y el 29 y el 30 de julio, en los cuales, bueno, prácticamente medios argentinos, y mira, que no es casual, los medios argentinos estaban aquí transmitiendo antes que ocurriera la violencia, ¿no? Es decir, canales como TN, lo puedo decir, ¿no? sí. Y otros, pero sobre todo alguien me pasó un link y lo puse, y de hecho estaba viendo la televisión de Argentina, ¿no? Vía web, YouTube, y es impresionante porque no había medios venezolanos, te lo juro porque yo lo estaba viendo, no había medios venezolanos transmitiendo esa locura, sino que estaban los medios argentinos directamente transmitiendo lo que nosotros estábamos viviendo acá. Eso nos ha pasado antes, ¿no? No es primera vez que nos pasa eso. Entonces, claro, no había estallado la violencia, sino que eso pasa después. Entonces, mira, la cuestión es cómo parece que se organizaron de tal modo para que explotaran los niveles de violencia hasta la noche, que fue la locura total. Y siempre la transmitieron en vivo, siempre la transmitieron en vivo. No sé si para allá para ustedes o lo hacían esporádicamente, pero para nosotros lo hacían, pues, No, no, porque no, acá creo que... estaban en cadena nacional. Ahora, volviendo sobre el tema Sí, ataques cibernéticos, me gustaría un detalle porque Maduro, en el día de ayer, habla de Elon Musk, habla de Jeff Bezos. A ver, bueno, Elon Musk ayer le hizo una entrevista a Donald sí, Trump, están jugando fuerte,
Sí, sí, le estuve escuchando. Sí, sí. Incluso Entonces, hablaron de Venezuela, ¿no? Obviamente. no son empresarios que no tienen intenciones, ya cuando fue el golpe, que no son neutrales, están claramente, primero que tienen un poder de fuego mayor que el de muchos estados, y Sí, sí. segundo que cuando se analiza, eh, por ejemplo, el proyecto de Trump del panamericanismo, Venezuela es Sí, clave, sí. como también lo es la Sí, Argentina. El sí. tema es que la Argentina hoy está entregada y Venezuela está resistiendo a Claro. ese proyecto, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, yo estuve escuchando esa entrevista anoche un rato, ¿no? Y vi que, bueno, hablaron de Venezuela, obviamente. El tema de Venezuela en Estados Unidos está dentro de la campaña electoral de Trump. Entonces, el tema de la migración, pues, es un tema muy delicado y siempre tocan a Venezuela en ese aspecto, ¿eh? Independientemente que tenga picos o no de migraciones venezolanas, porque a veces sí ha pasado que puede ser el pico mayor donde Venezuela esté como en la batuta de la migración, quizás hace un tiempo atrás, ¿no? Hace 2 o 3 años. Pero eso ha bajado. No el tema quizás migratorio como tal, sino las personas que mayormente migran. Entonces, Venezuela en este momento, a pesar de que se diga lo contrario, ha bajado ese pico de migrantes. Y ellos lo toman como un tema electoral, ¿no? Ves que lo hablaban, ¿no? Lo hablaban Elon Musk y lo hablaba Trump anoche. Entonces, esto es parte de esa campaña interna que ellos tienen con respecto bueno, sí, a decir que Kamala y que Biden, pues, están usando a Venezuela y todo eso que están abriendo para que entren los migrantes y toda esa locura, porque son la izquierda marxista, ¿no? Que ellos tienen internamente, la izquierda radical, como le llaman, ¿no? Uh -huh. Imagínate tú, Biden, izquierda radical, ¿no? Entonces Venezuela en ese aspecto pues se utiliza para esa temática, ¿no? Interna de Estados Unidos, pues. Y creo que en Argentina en particular, Milei lo está usando también, ¿no? Obviamente, ves que Milei, Musk, Trump son socios políticos, ¿no? Y entonces el tema Venezuela incluye en esas lógicas de poder supranacional telemático, pero también del tema de los recursos, ¿no? Si bien yo creo que hay un interés tremendo también de Elon Musk de hacer inversiones en Venezuela, pero en un post, ¿no? Entonces allí lo vimos porque hay una disputa por el tema del petróleo venezolano y ahí Elon Musk con Richard Branson, que Richard Branson tuvo muy involucrado en la lógica del 2019, cuando creo que estoy con ustedes, ¿no? En algunos programas, ¿te acuerdas? Y allí en ese momento, en febrero del 19, que fue muy difícil para nosotros cuando se vino Abdo Benítez, se vino Duques, que estaban en Cúcuta, que es toda la frontera con Venezuela, allá en Colombia, el departamento de Santander, el concierto del Live 8, que es la franquicia esa del famoso Sí, sí, concierto sí. del 85. Ahí estuvo Y Diego Torres. quien estaba pagando eso era Richard Branson en ese momento. Sí, Entonces hay unas disputas, ¿no? Por ver sí. quién se apodera de los recursos de América Latina, de los multimillonarios, sobre todo de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países, ¿no? Francisco, sabes que a mí me fascinó mucho el esquema comunicacional de Venezuela cuando lo conocí estando ahí en tu país en 2012. Sí. Por ejemplo, No has vuelto, 200... ¿no? No has vuelto, ¿no? No volví, no No has volví. vuelto. Eh, Pensé que habías venido, ¿eh? A ver eh, cuándo vienes de nuevo. En 2012 estuve y yo me acuerdo que a las 10 de la noche había un programa Sí, tipo TN, ¿no? Opositor, pero sí, la sí, sí. gente, y sobre todo veía que en muchos barrios populares podían ver a Walter Martínez, Claro, claro. que nosotros lo veíamos acá en Telesur, el hombre del parche, Sí, sí. y que, Dosier. y que en todos los programas él hablaba del petróleo, y generaba una Sí, sí. conciencia en la gente de, che, acá nos van a querer por el petróleo, hay que tener conciencia de lo que tenemos, ¿no? Como esa... ¿Cómo es el tema del petróleo? Digamos, ¿en qué momento estamos en la geopolítica mundial? Sí, Porque cuando importante. discutimos Venezuela, discutimos el petróleo. Sí, mira, nosotros venimos haciendo seguimiento, Lucas, de la producción, quizás mensual inclusive, ¿no? A ver cómo va. En el peor momento post pandemia llegamos a estar produciendo un país que producía 3 millones, ¿no? En su mejor momento, 3 millones y tanto, 3.200.000. Llegamos a producir 350.000. Incluso el precio del barril de petróleo llegó a cero, incluso a -0, ¿no? O sea, todo el mundo pintaba la catástrofe del tema de la OPEP, que se Ujú, venía al ruedo, ¿no? Eso fue después de la pandemia. Entonces se pensaba que los mercados internacionales iban a colapsar y que la OPEP se destruía. Eso es lo que más o menos se decía, ¿no? Incluso tuvimos algunas diatribas aquí en Venezuela porque un colega, amigo, que es muy estudioso, él pintaba ese panorama.
Nosotros pensamos que no, que era una cuestión momentánea por el tema de lo que estaba pasando, pues la caída de los mercados internacionales, pues la paralización mundial del tema del transporte, sobre todo, ¿no? El tema del transporte. No había comenzado la guerra de Ucrania todavía, ojo, en aquel momento. Y sin embargo, de alguna manera, pues a partir de la reapertura de estos mercados internacionales, el tema del transporte, el tema del comercio, y todo eso comenzó a repuntar de nuevo. Y fue subiendo en Venezuela. Eso coincide, Lucas, con el momento en que Estados Unidos empieza a abrir, y antes de la guerra, ojo, antes de la guerra de Ucrania-Rusia, eso comienza también Estados Unidos de Biden comienza a dar licitaciones a empresas tanto estadounidenses que nunca se fueron, pero otras también para que puedan invertir. Y entonces empieza a abrir también para empresas, por ejemplo, Repsol de España y otras, de Italia y otros países, ¿no? En aquel momento. Y eso hizo que la economía fuera repuntando, ¿no? Esto es importante porque casi no se explica esta situación, ¿no? Eso fue repuntando. Si bien los mercados nacionales, a partir de la crisis del cerco internacional, el bloqueo, fueron emergiendo la producción nacional, pero la producción petrolera también y la renta petrolera aumentó. Mira, y hoy en día te puedo decir que casi llegamos al millón. Algunos especulan y dicen, pueden decir que vamos a llegar al 1.500.000 en diciembre, a pesar de la situación internacional, a pesar del problema electoral, a pesar de lo que diga el Moji Tron anoche, ¿no? Uh-huh. Es decir, la tendencia en este momento es al crecimiento de esos mercados internacionales donde Venezuela empieza a posesionarse, está de quinto en el ranking de exportación hacia Estados Unidos nada más. Está de quinto en este momento, incluso por encima de Guyana. Ves todas las diatribas que tuvimos con Guyana el año pasado, ¿no? Por claro. El tema de las inversiones que tienen en costa en el mar, precisamente en disputa con Venezuela, ¿no? El Esequibo. Entonces estamos por encima de Guyana, sí. Claro. Así está ahorita la situación, ¿ves? Con tendencia a que va a aumentar ese mercado. Y en eso Estados Unidos, de Biden, se ha vuelto muy pragmático en ese aspecto, precisamente porque Estados Unidos y Venezuela tienen una interdependencia económica, petrolera y energética, bueno, de más de 100 años, ¿no? Claro. Llevaría varios foros para hablar de eso, ¿no? Bueno, sí. Estados Unidos no puede prescindir del petróleo de Venezuela. Walter Martínez siempre explicaba, 4 días de Venezuela a Texas o al centro de Estados Unidos, de Medio Oriente a Estados Unidos son 40 días de traslado. Claro. Entonces, esa conciencia creo que quedó en el pueblo venezolano. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede o qué posibilidades tiene, que es algo que remarca mucho Maduro, qué posibilidades nuevas le puede surgir a Venezuela con la multipolaridad? Porque se está hablando del BRICS. Es que ya ocurre porque, a ver, desde el año 2000, 2002, en el 99, cuando Chávez gana, viaja a China en octubre del 99, recién llegando al poder. En aquel momento se abre la primera constituyente, ¿no? La constituyente bolivariana, además. Y ahí ya se contemplaba el hecho de esa multipolaridad. Lo hablan allí y está en la Constitución, en la del 99 incluso. No estaban los organismos de integración como están ahora, o como estuvieron, mejor dicho, porque algunos están muy golpeados. Ya hablamos, por ejemplo, de la UNASUR, que tuvo su auge y su momento, ¿no? Pero estaban contemplados allí. Pero el tema de la multipolaridad sí estaba como un punto importante allí. Mira, que en eso fue Chávez muy visionario en eso. Y fue a China. Mira, que el primer país de los primeros que visita en aquel momento, si bien estaba en la constituyente, se fue a China. Pero también fue se reúne con Putin, año 2000. Se fue al Medio Oriente, ¿no? Estuvo en Irak antes de las guerras y la invasión. Entonces se retoma también el espacio de la OPEP, que estaba muy golpeada en aquella época. El barril de petróleo, cuando Chávez llega al poder, estaba, no sé, de $7, $8, muy por debajo del mercado de lo que se aspiraba, ¿no? Por parte de los países petroleros. Pero eso fue repuntando, ¿no? Fue repuntando enormemente porque también la OPEP se reinventó la OPEP de alguna manera, ¿no? Incluso sus directivas, las primeras de estos últimos años, fueron venezolanas. Entonces, después de eso, no es que, mira, una vez tuvimos una discusión con una gente de Argentina precisamente porque hablaba, no, porque es que Chávez agarró el superávit petrolero para poder invertir en el tema interno, ¿no? De las inversiones, pero eso tuvo que ver precisamente porque el mismo Chávez y el gobierno en aquella época había asumido que eso era un punto importante para relanzar la economía petrolera, la OPEP y la economía de los países petroleros y los no petroleros, como Rusia.
Rusia también se benefició de esto por el hecho de que exporta petróleos hacia el mercado occidental, ya sea a Europa y ahora China, mira, y ahora China. Entonces, nosotros en aquel momento, pues, eso fue creciendo los mercados y en la actualidad, eso que se hizo, Lucas, en aquel momento, es lo que de alguna manera viene a oxigenar, porque si bien Venezuela todavía, a pesar de los problemas que tiene, sigue exportando también para la India, por ejemplo, no al nivel que lo hacía anteriormente, ¿no? Pero lo hace. Y también a China, ¿no? Entonces, bueno, en estos días, justo en las diatribas que se han dado aquí con el tema electoral, se ha comentado el hecho de que eso podría, de alguna manera, integrarse de manera más contundente con los BRICS. Y ahí está el debate. Y Venezuela ya fue para Kazán, allá en Rusia, para participar de los BRICS. El año pasado tuvimos una discusión precisamente que por qué no habíamos ingresado de manera plena, ¿no? Y pensamos que era por Sudáfrica. De hecho, conseguimos un informe de la delegación argentina cuando estaba Alberto todavía, donde allí se hablaba precisamente que la exclusión de Venezuela como miembro pleno había sido precisamente por el tema de Sudáfrica. Venezuela tiene muy buenas relaciones con Sudáfrica, pero hubo una discusión interna allí. Sudáfrica es colonia británica y también estábamos discutiendo con el tema del Esequibo aquí con Guyana, que es una dependencia de Gran Bretaña. Entonces, todo eso pesó para que Venezuela no fuera miembro pleno el año pasado en los BRICS, que parece que este año sí va a ser, ¿no? Bueno, parece que sí. Interesante para seguir esa agenda. Te cierro con esto. Sí. Va a haber una cumbre entre Nicolás Maduro, Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador. Contanos de eso, que va a ser realmente importante. Eso, Lucas, es importante lo que dices porque es más de afuera que hacia adentro. ¿Me explico? Es lo que venden hacia afuera, no es oficial aquí adentro. De hecho, él lo comentó, Maduro lo comentó viste que cuando terminaban las audiencias en el TCJ, que eran cerradas, el mismo Maduro solicitó el viernes que las aperturaran todas, ¿no? Las audiencias que se dieron en el Tribunal Supremo aquí, como la Corte Suprema en Argentina. Sí. Es decir, todavía no son públicas. Cuando salían, cada uno de los candidatos hablaban públicamente allí y había una rueda de prensa y todo eso sí era muy público. Allí él lo dijo, ¿no? Que estaba el teléfono abierto para la llamada, pero hasta ahí es lo que más oficialmente se ha dicho aquí. Pero eso que comentas más es hacia afuera, la carta esa que salió, el tema de que se van a reunir, todavía aquí es muy especulativo, no es oficial aquí, es oficial. Es más hacia afuera, de afuera hacia adentro, ¿ves? Sí. Bien. Hay que decir, sí, que en el Consejo Nacional Electoral, que es un poder aparte, digamos, porque hay 5 poderes en Venezuela, ¿no? Ejecutivo, judicial, legislativo, el poder ciudadano y el electoral. El moral y el electoral, correcto. Muy bien. Entonces, más que un ente autónomo, es un poder. Es un poder donde participa la oposición, pero ya González Urrutia y Machado habían, en la previa, no habían firmado que iban a reconocer los resultados y fueron consecuentes, no los reconocieron. Bueno. Claro. En ese sentido, yo creo que les comentaba a ustedes el mismo martes aquel donde están los recursos allí en la ley de procedimientos electorales. Más, el mismo lunes, si la parte perdidora, en este caso ellos, hubiesen solicitado la apertura de recursos, ya eso estuviera procesándose. Entonces el que lo lleva a ejecutar un recurso contencioso ante el Tribunal Supremo es el presidente, pero ellos tienen siempre la posibilidad de ejercer eso en el Consejo Nacional Electoral. Y bueno, mucha gente tiene la expectativa que eso ocurra, o por lo menos otra parte, porque recuerda que eran 10 candidatos. Ellos no fueron al TCJ, pero sí pueden ejercer los recursos. Hay uno que se llama Enrique Márquez, como para tenerlo en el radar, ¿no? Enrique Márquez, que tampoco, él fue al TCJ el viernes, pero él no firmó las actas, hablando de las benditas actas, ¿no? De la resolución que allí de los participantes. Y él habló también de la posibilidad de llevar los recursos. Pero mira, es extraño que no se ha ejercido ningún recurso ante el CNE. El CNE está funcionando. Ya sabemos que está funcionando totalmente normal. ¿Por qué no se han llevado los recursos, Lucas? Porque se pueden utilizar, están en los periodos en los cuales se pueden utilizar los recursos. Recursos de impugnación. Urrutia lo que hace y Machado es arman una web con datos que ellos dicen tener, que ya incluso hay opositores que dicen eso no se arma en 24 horas ni en 3 días, eso ya estaba armado. No. Pero la propia oposición se denuncia entre ellos. Y la cuestión es que no están accionando de acuerdo a los mecanismos propios de Venezuela. Entonces van a ser denuncias todo mediáticas. Está en la ley orgánica de procedimientos electorales, Lucas. Todo está allí.
Incluso te habla de la posibilidad de ejercer esos recursos, te habla de cuándo puede destruir todo el material electoral después de 6 meses, o sea que tienen 6 meses para poder hacerlo, pero no lo hacen. O también el hecho de que muchos hablan de que allí, bueno, no sé cuáles serán los intereses, por qué no hacerlo. Claro, sale la web, ¿no? Sale la web, pero los recursos siempre están. En el 2013, yo creo que se los comentaba a ustedes, mira, nosotros fuimos de los primeros que dijimos eso aquí en Venezuela, Lucas, porque así como salimos con ustedes, también aquí intervenimos de alguna manera en el espectro mediático para hablar de estas cosas, ¿no? Y aquí en Venezuela, en el año 2013, Capriles Radowski ejerció ese recurso y lo llevó al CNE, porque no estaba de acuerdo cuando precisamente había perdido con Maduro, no sé, por casi 200.000 votos. Y varios meses el proceso de escrutar caja por caja. Eso se llaman las auditorías, es la última fase, ¿no? La última fase del proceso, que es post-elecciones. Y después de todos esos meses, si bien había habido guarimbas, hubo muertos, hubo casi, bueno, quemaban centros electorales, lo cierto es que después de eso se calmó la situación y él aceptó la derrota. Si pasó en el 2013, ¿por qué no lo hicieron ahora? Esa es la gran pregunta que se hace mucha gente aquí. ¿Por qué no se han ejercido los recursos si Capriles sí lo hizo en el 2013? Finalmente, se puede hacer, se puede hacer. Finalmente, Biden lo que dijo es que estaba en contacto con Lula, entonces ahí hay una cuestión geopolítica. ¿Cómo la están viendo ustedes? ¿Se va a definir a favor de Venezuela? ¿Puede poner esto en duda la elección y ver qué pasa en noviembre en Estados Unidos? Vuelvo y te repito lo que te dije anterior. Es un tema más de afuera hacia adentro. No hay nada oficial. Solamente lo que dijo Maduro el día viernes, allí en el TCJ, el Tribunal Supremo, donde dijo que estaba el teléfono abierto para las llamadas necesarias. Es decir, no hay oficialidad sobre esa temática aquí. Está en Wall Street Journal, está en CBS, está en El País de España, pero no es oficial. Y bueno, no, ya no es oficial, no. Te digo, ayer uno de los voceros de la Casa Blanca habló y dijo que ellos no habían dicho eso. Pues ves que hay mucha especulación sobre esto. Lo increpaba uno de los periodistas ayer y no hay nada oficial. Yo creo que ni de parte de ellos. Es todo especulativo. No hay nada oficial sobre esa posible conexión para hablar de esa temática. ¿Ves? De hecho, ayer lo dijeron ellos mismos, ¿no? En la Casa Blanca. No es. Ayer se verificó, pues, que no es oficial. No ha habido una discusión sobre, quizás sí el interés de Petro, de AMLO y de Lula, ¿no? Y yo, bueno, pensamos en las buenas intenciones de ellos, además, para nada, porque son históricos, ¿no? Sobre todo Lula, pues, que ha acompañado todos estos procesos estos años. Entonces, bueno, yo creo que, mira, sí, yo creo que Maduro lo escucha a Lula, sí lo escucha bastante, porque solo el hecho de que se haya dejado que llegara hasta el punto de la candidatura a González Urrutia y con el apoyo de María Corina, que eso siempre estuvo allí. Mira, Lucas, podrán decir lo que digan, pero sí había campañas con mucho dinero a través del país y eso era muy obvio en las redes sociales, ¿no? Podían viajar por el país, había mucho dinero, campañas de mucho dinero en una rara clandestinidad la de Corina Machado, sí, que duró un par de por horas. eso. Y algunos dicen que, mira, para revisar esto volvemos al tema petrolero. ¿Ves que Citgo volvieron a extender los FAC, el tema de Citgo, el no remate por el juez de Delaware, lo que te digo, el pragmatismo estadounidense? Y los FAC depende ya de eso, es el gobierno estadounidense, Biden. Pararon el remate de los FAC en un tribunal de Delaware, el juez Starr. Eso lo pararon, eso está detenido. Entonces, ¿qué hacen con esos recursos? Mira, los recursos se habla por otras vías que sirven para las campañas de las oposiciones aquí, sobre todo los temas, los radicales, ¿no? Entonces, el petróleo da para todo, ¿no, Lucas? Sí, Citgo, recordemos que es la empresa que vende el petróleo. Claro, Citgo es la empresa venezolana, la filial que tiene más de 4.000 estaciones de servicio y varias refinerías en Estados Unidos y que fue confiscada, fue robada por John Bolton con la anuencia de Donald Trump, justamente en febrero del 2023. Y sigue así, eso sí sigue así. Sí. Francisco, querido, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos como siempre la charla, ¿eh? Gracias, Lucas. Saludos a todos y todas allá. Abrazo. Y a Néstor Gorojowski, un saludo, y a Pablo.